Mateo capítulo 4, verso 16. ¿Lo encontró? Amén. Lo vamos a leer como está escrito en el nombre de Jesús. Dice así su palabra. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aleluya. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Y a los asentados en región de sombra y de muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tome asiento, Dios le bendiga. La luz. Cuando hay luz, no puede haber tinieblas, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Cuando Dios, que es el Dios de las luces, cuando Dios, como luz y lumbrera mayor de todo lo que podamos entender y no entender, se introduce dentro de tu corazón, es imposible que hayan tinieblas. Porque cuando hay luz, las tinieblas huyen. ¡Qué maravilloso! Jesús había sido llamado para poder entregar la gracia nueva de salvación por intermedio de su Padre, Dios Padre. Y dice la Escritura que había sido llevado al desierto, había sido llevado, capítulo 4. Y fue llevado no por la carne al desierto, no fue llevado por un principio personal para creer o hacer algo indebido, sino que fue llevado al desierto, según el capítulo 4, verso 1, en el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí en el desierto, él fue tentado por el mismo Satanás. Satanás en el idioma significa adversario. El adversario, el contrario, las tinieblas querían tentar a la luz. Es imposible. Pero aún así, el adversario siempre está con el propósito, atrevidamente, de tratar de cubrir la luz con sus tinieblas. Sabiendo él que lógicamente la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, son dos cosas muy diferentes. Aquí puede estar todo oscuro, pero yo prendo la luz y automáticamente las tinieblas que hay aquí en la luz se van, porque la luz tiene más fuerza que las tinieblas. Incluso es más rápida que las tinieblas la luz. Gloria a Dios. Fue tentado ahí completamente. Le tentó con todo lo que podemos entender. Él conoce las tentaciones que nosotros tenemos. Él fue tentado con hambre, con necesidad. Fue tentado si esta piedra, si eres hijo de Dios, que esta piedra se haga pan. El Señor le respondía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También el diablo le llevó a Jerusalén para volver a tentarle y lo puso sobre el pináculo del templo y practicó el suicidio. Le introdujo el deseo de suicidio a nuestro Señor, y él le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y para que tu pie no tropiece en piedra. Siempre el diablo también usando la palabra, tratando de que por intermedio de la palabra usted pueda supuestamente encontrar un descanso en el suicidio. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cuánta gente no se ha suicidado? Incluso pastores, hermanos se han suicidado porque ha entrado un espíritu engañador y le ha dicho, le ha hablado hasta con la Escritura que va a encontrar consuelo, y sabemos que el que se quita la vida no tiene derecho al reino de Dios, porque el que da y quita la vida se llama Jesucristo. Él es el dueño, Él es el amo del ser humano. Gloria a Dios.
y el Señor le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre el diablo desosado trata de... Ahí trató de tentar al mismo Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cierto? Luego, nuevamente lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos para que por intermedio del dinero él pudiese rendir su vida a las tinieblas. Pero como Dios es luz, como Jesús es luz, resplandece en medio de las tinieblas, se reía porque el que es dueño de la plata y del oro se llama Jesucristo. El que es dueño de la plata y del oro se llama Dios. Dios le ha dado un pequeño permiso al adversario para poder de alguna forma ministrar nuestras vidas, para ver nuestra lealtad para con Dios, para ver cómo amamos a Dios sobre todas las cosas. Y le dijo: vete, Satanás, porque al Señor solamente a Él le servirás. O sea, que si nos vamos al capítulo 4 del libro de Mateo, verso 10, Él dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Satanás es uno de los servidores que tiene el Señor. Satanás nunca va a ser mayor que su Señor. Las tinieblas nunca van a resplandecer en medio de la luz, es al revés. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Cuando Él venció, Él partió y Dios ya le había dado el mensaje de reino. Dios ya le había plantado en el corazón a nuestro Señor Jesucristo que tenía que entregar. No era una palabra suave como hoy día la entregan los pastores para tener congregación dentro de las iglesias. No era una palabra mentirosa, engañadora para poder recibir un dinero deshonesto, sino que era la palabra que transforma y renueva los corazones. Y la palabra era sencilla: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las manifestaciones de Dios, su Hijo, el reino de los cielos, ya estaba en la tierra hace más de 2000 años atrás. Él comenzaba un ministerio, Él comenzaba la iglesia, Él comenzaba la salvación de la humanidad. Según el libro de Juan 3:16, porque el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios había tenido un propósito y mandó a su Hijo, Dios hecho hombre, para poder morir y resucitar por nosotros. Pero Él no comenzó con una congregación de 1000 hombres. Él no comenzó con un respaldo de 500 personas o de 100 personas. Él comenzó solo con la oración y con el ayuno, venciendo al adversario para demostrarle a la entidad espiritual de las atmósferas sobrenaturales que Él tiene más poder que el adversario. Como usted tiene poder más que el adversario, porque el que está dentro de usted no es un espíritu de un hombre o de una mujer. Lo que se ha introducido y ha entrado dentro de usted es Dios mismo en manifestación de espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios está dentro de usted siendo luz, ninguna tiniebla puede acercarse a usted, a no ser que usted saque la luz de su corazón y le abra la puerta a las tinieblas. Empezó. Su discurso no era suave. Su palabra no era algo suave, era una palabra doctrinal y de arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba solo, andaba entregando el evangelio solo, la grata nueva de salvación solo. Pero él pasó por donde estaban los pescadores y tomó a sus primeros discípulos. Él empezó a escoger a personas para poder educar, para poder exhortar y luego enviar. Él escogió y ahí se encontró con Simón el Pedro. Gloria a Dios, según el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Gloria al Señor. Su primera congregación fueron 2 personas que no tenían ningún tipo de conocimiento. Fueron 2 personas con caracteres muy fuertes, hombres que andaban con cuchillo en su costado por las costumbres de pescador. Eran hombres que el que entiende la pesca va a entender que eran hombres tomadores y bebedores, porque para poder introducirse al mar de Galilea hacia adentro
en la mañana, en la madrugada, para ir a lanzar las redes, sentían mucho frío y los pescadores, según los turnos, toman fuerte para poder calentar el cuerpo de alguna forma. Pero Dios no miró eso, sino que Dios miró a estas dos personas porque le iba a bendecir. Su congregación eran 2 personas. Nosotros a veces nos preocupamos por cuánto vemos dentro de una congregación. Nos preocupamos los pastores, los evangelistas, aquellos que están levantando un culto. ¿Por qué tengo 3? ¿Por qué tengo 4? ¿Por qué tengo 1? ¿Por qué tengo 2? Bueno, yo le cuento que Dios, quien en su manifestación de hombre, como hijo de Dios, empezó con 2. Con 2. Y luego siguió avanzando y hubo un tiempo. Estos 2 dejaron inmediatamente el trabajo secular, dejaron las redes y siguieron al maestro. Luego él siguió caminando y se encontró con 2 más. Uno se llamaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estaban con Juan Zebedeo, su padre, que ellos estaban ya recogiendo sus redes y también les llamó. O sea que ya no eran 2, sino que eran 4. Pero pasó un tiempo para poder tener a los otros 2. Pasó una caminata, fue un tiempo sobre tiempo para poder alcanzar a 2 más. Y ya no tenía 2, sino que tenía a 4. Ellos dejaron a su padre y dejaron la barca inmediatamente para seguir a Dios. ¿Qué hemos dejado nosotros para Dios? ¿Qué hemos dejado de nuestra vida para el Señor? ¿Qué hemos dejado nosotros para acercarnos y seguir al Maestro? Porque los tesoros tenemos que hacerlo en el cielo y no en la tierra. Se difundió su fama. Él caminaba con 4 y empezó a entregar un mensaje fuerte, un mensaje lírico, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de transformación, de renovación, de cambio de corazón, de hacer a las personas nuevas. Pero no era un mensaje de juzgamiento ni de condenación, sino que era un mensaje de arrepentimiento y de oportunidades. Donde Dios dice, y el apóstol Pablo lo remata o lo confirma, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas pasan y son hechas todas nuevas. Él estaba con 4 y él empezó a enseñar con esos 4. Capítulo 5 empieza la bienaventuranza y empieza a entregar el evangelio y la enseñanza y empieza a hablar la verdad que hace libre a las personas. Pero desgraciadamente, muchas veces cuando Dios a nosotros nos enseña, no queremos saberlo. Dios nos dice 1 vez y 2 veces y 3 veces lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque muchas veces no queremos entender porque no nos conviene la verdad que Dios hace al hombre. Por eso que Dios en esta hora y en esta tarde a todos ustedes les dice, a las señoritas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a la congregación les dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de Dios está aquí, Jesús. Él está en medio nuestro para decirte que te ama, para decirte que eres bienaventurado si estás sufriendo por la causa del Señor, que eres bienaventurado si por causa de Cristo estás dejando cosas, que no te preocupes por el número ni la cantidad de personas que pueda haber dentro de una congregación, de un templo, de una casa apostólica. No te preocupes, solamente entiende que Dios está en el tiempo de escoger discípulos para luego hacerlos hijos e enviarlos. Hay una visión apostólica en la cual Dios necesita enviar a muchos para traer a más. Por eso siempre la palabra dice que las ovejas, los discípulos,
los hijos son los que se multiplican. Y si usted no se puede multiplicar, es porque algo está sucediendo dentro de usted. Pero Dios tiene el poder de darle un vientre espiritual para poder engendrar hijos e hijas. Y así poder multiplicarse, que es el primer mandamiento que Dios les entregó a los judíos, la multiplicación. Y así Dios fue trabajando y fue caminando y con el tiempo fue militando a más hasta llegar a la cantidad de 12 hombres con diferentes caracteres, con diferentes formas, con diferentes roces sociales, algunos profesionales, algunos no, otros del burgo, otros no tenían entendimiento de nada, pero el Señor vino a enseñarle. Dios no te interesa ni milita a nadie que quizás tenga todo el conocimiento. Dios viene y te vacía para llenarte nuevamente con un conocimiento del reino, para decirte lo que realmente Él quiere en nuestra vida. Pero lo principal es poder arrepentirse y devolverse de su mal camino. Dios está aquí y Él te necesita. Él necesita que entiendas que Él empezó solo. Luego empezó con 2, se demoró para agarrar 2 más y eran 4. Luego pasó todo un tiempo y caminó a otras ciudades y empezó a encontrar a otro. Y luego siguió caminando y encontró a otro y a otro y así. Incluso cuando fue a bautizarse encontró a 2 más, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y así Dios empezó a tener su congregación. Y su congregación solamente eran 12 personas y nadie más. Sí, andaban mucho tras de Él, pero por los milagros. Andaban mucho con Él, sí, pero por los panes y por los peces. Como hoy día muchos andan en las iglesias para poder recibir algo a cambio. Pero congregación de Dios son pocos. Porque ellos aceptan la disciplina del Señor, aceptan el poder seguir a Cristo sin mirar nada a cambio y cumplir con los estatutos, preceptos y mandamientos de la Biblia. No lo que el hombre te diga, sino lo que está escrito en la Biblia. Porque aquí interesa lo que la Biblia habla, no lo que el hombre habla. Porque hay muchos hombres engañadores y mentirosos que lo único que hacen es aprovecharse de los más débiles. Pero hoy día el Señor te dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Vamos a orar. Pongamos todo. Padre, te damos gracias por este inmenso privilegio que tú nos brindas de poder estar en medio nuestro. Porque tú estás cerca de nosotros y también dentro de nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu palabra nos dice que donde 2 o 3 tú estarás en medio y habemos mucho más de la promesa. Dios mío, pone algo especial dentro de nuestro corazón. Transforma nuestra mente, regenérala. Señor, que podamos ver, Señor, cada día que los que están con nosotros son mucho más que los que están con ellos. Oh, Brahma y Sarama y Sarandará. Oh, Rey de la Gloria, bendice, Señor. Que salga unción, Dios mío, y que podamos entender que aquellos que se están levantando como ministerios nuevos, Señor, no caigan en algún juego satánico, Señor, de querer dejar el ministerio porque son pocos, sino que en el tiempo tuyo tú le vas a enviar hombres y mujeres llenas del poder de Dios, que acepten la doctrina del Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.